fue a estudiar el doctorado en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y en 1998 se graduó de su doctorado con Jeff Winiker. Luego hizo 2 estancias de postdoc, una en la Universidad de Texas at Austin, otra en la Universidad of British Columbia en Canadá. Y en 2002 fue promovido profesor en la Universidad Estatal de Luisiana. Y ahí, de hecho, nos conocimos y tuve el gusto de colaborar con él, de aprender relatividad numérica con él. En 2009 se recibió un puesto en la Universidad de Guelph, en Canadá, y también en el Perimeter Institute. Y desde 2012 es ya Senior Researcher en el Perimeter Institute for Theoretical Physics en Canadá. Luis recibió varios premios y honores, como para su trabajo de doctorado en la Universidad de Córdoba, para mencionar algunos, el Mellon Predoctor Fellowship, también el Nicholas Metropolis Award, fue en Alfred Sloan Fellow, y ahora es Fellow del Instituto de Física, del Institute of Physics, del APS, American Physics Society, y de la International Society for GRG. Y bueno, Luis es súper experto en realidad numérica, pero más allá que realidad numérica, también en gravedad, gravedad también en dimensiones superiores, cosas relacionadas con las teorías de cuerdas. Tiene alrededor de 130 artículos publicados que suman 7,000 citas. Entonces, estamos muy contentos de tenerte aquí hoy, Luis, y nos va a hablar entonces justamente sobre agujeros negros en el siglo XXI. Entonces, muchas gracias, Luis, y adelante. Bueno, gracias a ustedes, gracias Olivier por la presentación no merecida. Pero bueno, ahí vamos a ver la charla, un disclaimer. Como hablábamos algunos, hace mucho que yo no doy física en español. Voy a tratar de hacer el esfuerzo de darla, las slides. Ya empecé mal, las transparencias, no sé, las páginas van a estar en inglés. Así me ayuda un poco. Aún así, cuando los que hablamos español creemos que hablamos el mismo idioma, tenemos muchísimas palabras que no son necesariamente las mismas. En particular, yo diría agujeros negros y creo que ustedes le dicen hoyos negros, así que ya empezaríamos mal. La otra estoy viendo en 2 pantallas al mismo tiempo para ver si puedo llevar también al día lo que escriben en el chat. Como me preguntaba Emilio, si tienen preguntas a medida que voy, con todo gusto las voy a tratar de responder. Y mi charla, bueno, tiene una extensión, voy a tratar de no pasarme de tiempo, y si tengo que cortarlo en algún momento la cortaré, porque, bueno, hay varias cosas que le voy a decir, y sobre todo describir un poco dónde estamos y cómo hemos llegado a esta situación, y sobre todo las oportunidades que va a haber en el futuro. Así que, bueno, empezamos. Bueno, la primera simplemente para poner el contexto. Como seres humanos o como seres pensantes hemos estado tratando de entender el universo que nos rodea, y por supuesto hay preguntas ahí de dónde venimos y a dónde vamos. Serían las 2 preguntas quizás más fundamentales que nos podemos hacer como seres pensantes. Y por muchísimo tiempo la información que tratábamos de obtener del universo para poder tratar de responder esas preguntas era a través de ondas electromagnéticas. Después le agregamos a eso neutrinos, notablemente el ejemplo de la supernova en 1987, y rayos cósmicos de altas energías. Pero hace poquito se le agregó a esto las ondas gravitatorias, y sobre todo voy a hablar en ese contexto y relacionarla con agujeros negros, un poco la teoría, cómo la veníamos usando y el nuevo rol que juegan las ondas gravitatorias. En ello, los agujeros negros van a ser preponderantes, y de a poco voy a también conectar un poquito, pero si hay preguntas puedo hablar bastante más, de cómo los agujeros negros aparecen en realidad en muchos más lados de lo que podríamos haber sospechado desde el comienzo. Todo
en cierta forma, nos lleva al primer paso, que es la teoría de Einstein, cuando él decide que, dado muchísimas evidencias experimentales y observacionales, hay un problema con la teoría newtoniana y postula esta nueva teoría de gravedad, donde ya no existen las fuerzas, los movimientos de cuerpos son el resultado de curvatura del espacio-tiempo, y en esa curvatura, que es producida por energía o distribuciones de masa, etc., induce una curvatura en la estructura del espacio-tiempo, donde toda la física procede, y hace que trayectorias, entonces, se desvíen de la trayectoria natural que se haría en un espacio plano, que serían rectas. Acá van a ser curvas, y esa curva es una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Y hay dos escalas naturales. Una que es la natural, donde uno piensa es la intensidad del campo gravitatorio. Uno dice, bueno, da una cierta distribución de masa, m, en una cierta espacio, en una cierta longitud característica L. Este m sobre L es la intensidad del campo gravitatorio. Y en un momento les voy a mostrar un gráfico donde pone esto en evidencia respecto a qué es lo que medimos y experimentamos. Pero hay otra también asociada, que es el grado de curvatura. De vuelta, es la masa que tenemos dividido la potencia cúbica de esa longitud característica. Y estamos particularmente interesados en el régimen donde estos valores pueden ser los más altos posibles, porque es en esos límites donde quizás eventualmente podremos ver falencias de esta teoría, que sabemos que eventualmente tiene que fallar, porque no habla bien con el mundo cuántico, y sabemos que una teoría eventualmente la va a tener que reemplazar, pero no sabemos cuál es hoy en día. Bueno, este es simplemente un dibujo estándar de cómo, bueno, distintas acumulaciones de masa, dado su radio característico, su longitud característica, curva el espacio-tiempo. El Sol lo hace a un nivel, y a medida que vamos haciendo que la densidad sea más alta, ese m sobre L sea cada vez más alta, pasamos por estrella de neutrones, y eventualmente es un agujero negro, donde el espacio-tiempo se curva a tal extremo que ni siquiera ondas de luz pueden escapar. Desde el punto de vista clásico. Desde el punto de vista cuántico, esto no necesariamente es así, y tenemos grandes paradojas asociadas con eso, ¿vale? Que también podemos charlar un poquito luego. ¿Dónde hemos testeado la teoría de Einstein? Bueno, esto es, acá tengo las dos figuras, o los dos números que venía discutiendo recién. Uno es la intensidad del campo gravitatorio, el m sobre L. Por ejemplo, mediciones en el sistema solar están en este orden, 10 a la menos 8, es un número muy chico, y longitud de curva asociada a la curvatura también es muy chica. Pero eventualmente, a medida que vamos considerando extremos, tanto extremos en curvatura como extremos en intensidad de campo magnético, nos movemos hacia el lado derecho y para arriba, y ese empieza a ser el régimen donde nuevas oportunidades observacionales nos están llevando, tanto ya sea ondas gravitatorias, medidas en la Tierra, o por detectores en la Tierra, o detectores en el espacio. Ya voy a decir un poquito más respecto a esto. También habrán escuchado ustedes del telescopio de horizonte de eventos, Event Horizon Telescope, que ha medido, sacó la primera foto de una onda de la región del horizonte de eventos en un agujero negro, y es acá donde la promesa de futuros descubrimientos yace. Por supuesto, aún usando gravedad sin haberla examinado en estos regímenes muy extremos, nos ha dado la teoría unas sorpresas increíbles. Un ejemplo es el hecho de, usando justamente que las distribuciones de materia curvan el espacio-tiempo, y por ende curvan las trayectorias de todo movimiento, en particular de fotones. Sabemos que
rayos de luz se curvan al pasar suficientemente cerca de estas distribuciones de masa y se usa en una forma muy fundamental para estimar o comprobar, postular la existencia de materia oscura, que es una de las grandes preguntas que tenemos hoy en día en la ciencia, ¿qué es eso? ¿Qué es este 20% o 20 y pico por ciento de la materia que experimentamos en escalas cosmológicas y en escalas galácticas que no sabemos de qué están hechas? Por supuesto, hay gente que dice, no es que es materia, sino que en realidad esto es una demostración que la teoría de relatividad ya está fallando. Y hay mucho debate sobre esto y, bueno, el futuro dirá para dónde la respuesta deberá ser encontrada. Pero estas son un ejemplo de la tecnología donde estamos hoy y que va a ser fundamental para lo que viene en el futuro. Este es un ejemplo de ese telescopio de horizonte de eventos, que en las siglas en inglés EHT, que básicamente usa telescopios de radio puestos a distancias muy grandes en la Tierra, básicamente convirtiendo la Tierra como si fuera un telescopio combinado. Y gracias a eso se pueden tomar mediciones de escalas que son tan chicas que son conmensurables con el horizonte de eventos, donde estaría el horizonte de eventos en agujeros negros supermasivos. Ya le voy a dar unos datos más al respecto. Pero básicamente la sensibilidad que tiene este telescopio sería posible ser usada desde el punto de vista comparativo para contar el número de churros que podría haber en un plato que alguien pone en la luna. Desde el punto de vista de ondas gravitatorias, voy a hablar un poquito más de esto. Esto es en realidad lo que más voy a hablar en la charla. Desde el punto de pensando qué ha hecho la tecnología, nos ha dado la habilidad para medir desviaciones extremadamente chicas en la longitud de estos brazos que tiene el telescopio o el interferómetro, que es conmensurable a haber medido la distancia del Sol a la primera estrella Próxima Centauri con un error más chico que el ancho de un cabello humano. Por supuesto, los avances tecnológicos para llegar a eso han sido increíbles, pero de la mano ha venido la teoría y algunas observaciones que de a poco los científicos han sido capaces de extraer de la teoría, y a medida que más se ha conocido, más cosas interesantes han salido y al mismo tiempo preguntas que son excitantes. Entonces, quiero hacer un parate ahora y pensemos esta teoría, una teoría extremadamente complicada, escrita en el pizarrón ahí como lo tenía Einstein, parece simple, pero esa teoría esconde detrás unas ecuaciones que son altamente complicadas, son no lineales, resolverlas es todo un problema, y lo que eventualmente da lugar a estas palabras que dijo Olivier, relatividad numérica, que es el tratar de usar computadoras para entender qué realmente tiene la teoría detrás. Pero pensemos en los 1900, los científicos teniendo esta teoría, muy difícil extraerle soluciones, pero a pesar de eso, bajo algunas suposiciones que uno podría argumentar son muy fuertes, se encontraron muchas soluciones, en particular la solución de agujeros negros. Esas suposiciones o esas suposiciones simplificantes a la hora de tratar de encontrar soluciones, por ejemplo, el que nada dependa del tiempo, el que la métrica o que el espacio-tiempo sea esféricamente simétrico o quizás sea axisimétrico, dan lugar a poder resolver las ecuaciones de una forma más o menos simple, y uno empieza a entender algo de la estructura de estas teorías y en particular encuentra soluciones que describen agujeros negros. De vuelta, ¿por qué? Porque estas soluciones describen que dentro de una región ni siquiera los rayos de luz podrían escapar. Entonces, quiero nombrar algunas propiedades muy particulares de estas soluciones de agujeros negros que son bastante interesantes. En particular, todo agujero negro en estas situaciones, si realmente están descritos por situaciones estacionarias, no dependientes del tiempo, es descrito por masa, el parámetro de la masa que tiene y su momento angular. O sea, no importa cómo lo formé,
al final del día, si espero suficiente tiempo y llego a ese estado estacionario, solo la masa y el momento angular son dos parámetros nomás que describen completamente la situación. Esta región de la cual rayos de luz no pueden escapar, si tengo un momento angular 0, si este A es igual a 0, está a una coordenada, a una cierta distancia 2m, digamos. Si imagino que lo hago rotar a la velocidad más alta que puedo, sin que tenga problemas, que es este A yendo a 1 en algunas unidades, hace que ese radio sea más chico. Al ser más chico, recordemos esto que dije de la curvatura, va a tener una curvatura asociada más alta. Y les dije que hay un número máximo, que es este 1, porque después de ese 1 hay lo que se llama singularidades desnudas. En la teoría se rompe de una forma muy fundamental en una región que podría ser observable en todo en el universo. Y si es así, no tenemos herramientas, no tenemos física para poder describir qué ocurriría, lo cual es un problema. Y por eso Penrose estableció o postuló esta posible conjetura cósmica que dice, bueno, si hay singulares desnudas en el espacio-tiempo, pero están siempre escondidas detrás de un horizonte de eventos, podemos seguir haciendo la física de la forma que hacemos. Y ha habido mucho trabajo, sigue habiendo mucho trabajo para entender en qué regímenes estas singulares desnudas aparecerían y cuán robusto es esta conjetura, cuánto podemos seguir haciendo física ignorando la posibilidad de que estas singularidades aparezcan. Como digo, hay mucho trabajo teórico y también numérico al respecto. Voy a hablar un poquito más tarde al respecto. Otra cosa interesante es que hay un radio que es un poquito más grande que este 2M, en algún lado, no importa cuánto, pero un poco más, donde no podemos establecer órbitas circulares, que sean estables. Si hay para partículas, si yo pongo una partícula a un radio suficientemente cerca, esa partícula invariablemente va a terminar cayendo al horizonte y perderse dentro del agujero negro. Otra cosa interesante, uno puede hacer una cuenta bastante simple, kinemáticamente, y tratar de obtener en el mejor de los casos, en el caso ideal, cuánta energía uno le podría sacar a un agujero negro rotante, y es del orden de 30% de la masa. Este número es ridículamente alto. Sería comparable a una eficiencia muchísimo más alta a cualquier otro proceso que conocemos en la naturaleza. Aún así, fusión nuclear saca solo un 0.1% de la masa que uno pone. Acá estamos hablando del orden del orden conmensurable con la masa en realidad. Entonces es interesante, uno en principio podría extraer muchísima energía de agujeros negros, particularmente agujeros negros rotantes, y esto aparece en una forma no trivial para tratar de explicar algunos de los fenómenos en el universo que son más energéticos que conocemos. Y voy a hablar un poquito al respecto. Pero todo lo que acabo de decir es bajo una cierta suposición, que dijimos estos agujeros existen, de alguna forma llegamos a ellos, e implícitamente estamos diciendo que son estables, porque si al perturbarlos de alguna forma, porque ya sea colisionan o acretan energía de alguna forma, podría irse completamente más allá de esta solución y querer ir a otro estado. Pero no, uno puede estudiar perturbaciones a orden lineal y ve que en general, y casi esto está probado, los agujeros estos son estables en 4 dimensiones, que son las dimensiones que nosotros percibimos. Esto es más o menos lo que sabía respecto de soluciones cerradas, soluciones cerradas y relevantes en relatividad. Pero por supuesto hay muchísimo más que uno ve, y en particular, como decía, hay eventos en el universo tremendamente energéticos que tienen nombres como núcleo de galaxias activos, bursts de rayos gamma, que cuando uno estima la energía, les hace falta en el centro de estos jets, por ejemplo, que se producen, ya sea en el centro de las galaxias o en estos
eventos de emisión de rayos gamma, necesita una máquina que sea altamente efectiva, a la cual pueda contribuir muy eficientemente a la conversión de masa en energía, y invariablemente las soluciones o los modelos que terminan siendo los más naturales involucran al final del día un agujero negro haciendo algo, interactuando con el plasma o con la materia que está acretando y convirtiendo esa energía en lo que observamos de esta forma. Esto ha pasado a ser comida diaria en astrofísica. Como dije, muchísimos modelos tarde o temprano terminan invocando esto. Muy interesantemente, otro de los datos o otra de las observaciones que se obtuvieron, a la cual evidencia sigue creciendo a medida que pasa el tiempo, es una relación entre la masa que se ve en las galaxias con la masa que se estima en algunos de los agujeros negros que se han medido en galaxias, o que se han estimado en galaxias. Y hay una relación aparentemente muy concreta entre esas dos masas, lo cual es raro porque la galaxia tiene una escala extremadamente grande comparado con la escala del agujero negro supermasivo en el centro, pero de alguna forma hay un proceso de autorregulación entre la masa de la galaxia y la masa del agujero negro, que indica o que da la posibilidad de que hay un proceso que todavía se tiene que extender, que de alguna forma se regulan los dos vía interacciones. Y esas interacciones de vuelta para interaccionar en grandes escalas, vuelve a usar como posibilidad esta habilidad que tienen agujeros negros para ser altamente eficientes en la conversión de energía. Pero más allá de la astrofísica, al final del siglo XX, gracias al trabajo de mucha gente que vienen de teoría de cuerdas, se postuló esta posibilidad de holografía o correspondencia entre gravedad en unas condiciones particulares, en Anti de Sitter. Yo voy a decir algunas palabras de esto, pero no es importante, pero una forma de conectar gravedad con teorías de campos. O sea, una cosa media rara, que de alguna forma la gravedad en un régimen particular nos estaría informando física que en principio uno no tendría derecho a pedir que tenga relación. Por ejemplo, el estado o turbulencia, caos, conexión con información cuántica y teoría de materia condensada. Yo le voy a decir algunas cositas más al respecto. Y si hay preguntas puedo elaborar un poco más, pero se lo estoy dando como ejemplo ahora. Básicamente esta holografía postula que gravedad en dimensiones d+1, por ejemplo, gravedad en 5 dimensiones, tiene una correspondencia con la teoría, con el comportamiento dinámico de teorías de campo en una dimensión más baja. Y eso es en general, pero los regímenes más interesantes desde el punto de vista práctico son aquellos, desde el punto de vista de gravedad, son aquellos en los cuales en el lado de gravedad uno está pensando en un agujero negro que es suficientemente grande, asociado a un agujero negro en una temperatura, y eso dentro de la dualidad nos lleva a teoría de campo en un régimen donde es muy difícil computar. Pero esta dualidad nos dice, bueno, podemos computar cosas del lado de gravedad y de ahí sacar predicciones respecto de cómo se debería comportar esta teoría de campo. Y hay mucho trabajo al respecto. Algunas predicciones muy importantes han salido. Al final de la charla voy a mencionar algunas. Pero al final del día, desde el punto de vista de alguien que trabaja en gravedad o que trabaja con agujeros negros, esa conexión involucra entender cómo el agujero negro responde cuando es perturbado o cuando interacciona con diferentes campos. Así que de vuelta se une en la necesidad o en el trabajo que uno hace para tratar de entender el comportamiento de agujeros negros en contextos generales y cuáles son las implicaciones que tienen, ya sea si las implicaciones son astrofísicas o son en la teoría de campo a través de esta dualidad. En principio, mucho a mí no me interesa
usar los agujeros negros para hacer algo importante o algo relevante. Y en eso tiene que ver con esto que dijo Olivier, que he trabajado en algunos problemas en dimensiones más altas, han sido altamente motivados por esto. Pero bueno, voy a hacer un paso más. Primero dije, la teoría es una teoría complicada, mucho se sabe de ella desde el punto de vista geométrico, no para decir algo en particular respecto de soluciones para aplicaciones específicas, pero desde el punto de vista global se sabe bastante desde el punto de vista geométrico. De ahí, gente como Hawking y Penrose sacan, por ejemplo, los teoremas de singularidades, la existencia del Big Bang, dado algunas suposiciones. Y eso, en ningún momento se preocupan, bueno, ¿cuáles son los detalles de la materia que va a formar la singularidad? O los detalles del sistema en el que tiene en algún momento dado, que si lo evoluciona hacia el pasado me da el Big Bang. El poder geométrico de la teoría es tan alto que no hace falta saber los detalles particulares, nos dice cualitativamente qué va a ocurrir y cuándo. Pero, y después, asumiendo simetrías muy particulares, tenemos algunas soluciones particulares relevantes, como la solución entre los agujeros negros, donde asumimos algo más. Y voy a tratar de llegar a hacer contacto con eso en un par de slides más. Pero bueno, en el medio queremos entender más de la teoría, y una de las cosas que, bueno, como físicos naturalmente hacemos es decir, bueno, dado que tenemos algunas soluciones, entendamos cuál es el régimen lineal de esas soluciones y cuál consecuencias puede haber. Entonces, hay mucho trabajo en el final del siglo XX, hubo para entender qué pasa si tenemos una métrica que es suficientemente cerca de una métrica que conocemos. Esto puede ser la métrica plana de Minkowski o la métrica de un agujero negro, como los que veníamos describiendo, más una pequeña corrección. Preguntamos cuál es la ecuación que gobierna esa corrección y resulta ser que es una ecuación de ondas. Y de ahí sacamos en particular que esta teoría tiene como predicción ondas gravitatorias que se propagan a la velocidad de la luz. Y podemos decir, bueno, ¿cuál va a ser, dada una fuente, que podemos decir, sea cuál sea esa fuente, siempre y cuando sea realística, cuál va a ser la intensidad de esas ondas? Y empezar a pensar si podemos hacer algo interesante con esas ondas. Y eso es algo que se hizo. Y en particular, déjenme llegar acá, uno puede empezar a decir, bueno, la intensidad de esas ondas básicamente es un producto, o lo puede uno describir un producto, dado una fuente que tenga masa m y tenga un radio característico r, el tamaño de esas ondas que le llegarán a un observador que está a una distancia r chiquita, es básicamente este producto. Es un producto que es básicamente el potencial gravitatorio de la fuente donde está, multiplicado por el potencial gravitatorio de esa fuente a donde está el observador. Entonces, bueno, uno está tan lejos como está de la fuente, no podemos hacer nada con esto, pero la forma para hacer esa corrección lo más alto posible es pedir que el potencial de la fuente cerca de la fuente sea lo más grande posible. Y esto de vuelta nos lleva a agujeros negros, o en el caso más cercano de estrellas de neutrones. Ellas tienen estos objetos, que le llamamos objetos compactos, tienen este primer factor del orden de 1. También uno puede estimar, dado este tamaño y el tiempo característico en el que cambia, cuál es la luminosidad que estos sistemas deberían tener. Y bueno, es la luminosidad de Planck por este factor, y vuelve a aparecer el factor del que es el potencial asociado a la fuente, donde está la fuente, a una potencia alta. Así que esto es básicamente lo que da. Bueno, es un factor, que es un factor de unidades, multiplicado por otro, que va a ser el valor más alto, siempre y cuando estemos hablando de agujeros negros y estrellas de neutrones. Entonces ahora uno puede poner algunos números naturales y estimar estos valores. Y por ejemplo, si tenemos dos estrellas de neutrones que están en una binaria, el tamaño de esta perturbación sería del orden 10 a la menos 21. Y decae si uno está
situado a 15 megaparsecs. Cuanto más lejos, este número es más chico. Y la frecuencia natural es del orden de cientos de hertz. Entonces, esta es la teoría, es una predicción de la teoría, y en cierta forma tiene una confirmación muy alta a través de justamente un pulsar de binario, este famoso pulsar de Hulse-Taylor, que les valió el premio Nobel, donde miden no las ondas gravitatorias, sino el achicamiento del radio de la órbita, debido a que este sistema está perdiendo energía debido a la emisión de ondas gravitatorias. No fue una detección directa de las ondas gravitatorias, pero fue una indicación muy fuerte que ondas gravitatorias están llevando energía y momento angular del sistema y fuerzan al radio de esta binaria a achicarse gradualmente. Esto da la idea, apoya muchísimo la idea de, bueno, ¿qué tal si podemos construir un detector para medir estas ondas? Y una vez que las midamos, ¿qué podemos hacer con ellas? Y bueno, eso dio lugar a varios detectores, en particular el detector que se llama LIGO, ya voy a mostrar otro gráfico, donde, fíjense, la construcción es tal que está cubriendo esta banda entre 10 y un par de miles de hertz, porque las estrellas neutrones existen, las binarias existen y sabemos que emiten ondas gravitatorias gracias al experimento, por ejemplo, que le dije, o las observaciones de este pulsar binario. Sabemos qué sensitividad necesitamos algo que sea al menos 10 a la menos 21, pero lo queremos mucho mejor. Y así que, bueno, los avances tecnológicos permitieron crear un detector, que es el primero que tenía esta sensibilidad, básicamente, y a medida que el tiempo pasado ha habido avances tecnológicos que mejoran paso a paso la sensibilidad, y en algunos momentos uno empieza a tener que inclusive lidiar con problemas cuánticos, el quantum noise de los fotones que pegan a los espejos al final de este detector empieza a jugar un rol. Bueno, entonces hay muchísimo trabajo experimental para hacer esto y muchos planes a futuro. Hoy en día existen 2 detectores de ondas gravitatorias en Estados Unidos, uno en Europa, este otro es chico, realmente no participa en las detecciones. Un detector en India está planeado y con suerte se va a unir al esfuerzo en algunos cuantos años. Y hay un detector en Japón que está básicamente ya recién acaba de unirse al esfuerzo general. Esta es la realidad, pero también hay más. Uno podría usar púlsares, donde los púlsares, midiendo el tiempo en el cual uno los detecta en la Tierra, si en algún momento sabemos que los púlsares dan señales a periodos bien explícitos, bien constantes, pero si una onda gravitatoria llega a pasar entre el púlsar y la Tierra, lo que hace es incrementar o achicar la distancia entre el púlsar y la Tierra, y entonces uno mediría que los pulsos del púlsar llegan a periodos que no coinciden con el estándar. Y combinando muchos púlsares, uno puede terminar convirtiendo los púlsares y la detección en la Tierra también como un detector de ondas gravitatorias. Y hay muchísimos esfuerzos dedicados a esto, y en algunos años prometen poder empezar a hacer física o poner constraints, no sé cómo poner cotas a la posible existencia de ondas gravitatorias de alguna cierta característica que nos daría información de qué está ocurriendo en el universo respecto de algunos eventos. Y muy interesante es el proyecto de poner uno en el espacio, y eso, con suerte, de acá a 10 años o 12 años estaríamos viendo cómo se materializa. Estos detectores no todos van a la misma frecuencia o el mismo rango de frecuencias, y no todos tienen exactamente las mismas fuentes como principales
productoras de las ondas que medirían, pero se complementan de una forma muy interesante. Los detectores en la Tierra cubrirían el rango que dije, del orden de 1 a un par de kilohertz, y sus principales fuentes son agujeros negros con masas del orden de la masa del Sol, a 100 veces la masa del Sol, o estrellas de neutrones, o supernovas. Todo que tenga más o menos ese tamaño son las fuentes principales para los detectores en la Tierra. El detector en el espacio, ese va más a agujeros negros supermasivos. Ahora, en vez del orden de 1 a 100 masas solares, estamos hablando de 10 a la 6, 10 a la 8 masas solares. Estos púlsares combinados para hacer las ondas gravitatorias también ven black holes supermasivos, pero no cuando chocan, sino cuando están un poco más lejos y generan una onda gravitatoria que es de frecuencia más baja. Y bueno, todavía la pregunta está acerca de las posibles mediciones de ondas gravitatorias primordiales. Pero esto es una realidad, y los esfuerzos en LISA o detectores que van a ir en el espacio, hay 2 proyectos chinos también, son muy concretos. Ahora, por supuesto, como se recuerdan, hacemos la cuenta y vemos que a medida que los objetos están más lejos, su amplitud a la hora que lo medimos con el detector va a ir decreciendo como 1 sobre la distancia. Así que va a haber, desde el principio se supo que la mayoría de las fuentes van a tener una intensidad que va a estar más abajo del ruido del detector, que tiene muchísimo ruido simplemente por las características del mismo. Entonces, la idea es tratar de sacar y identificar las posibles señales que estén escondidas en el ruido, y para eso es cuando la teoría viene y ayuda. Porque la forma más eficiente de sacar esa señal que está escondida en el ruido es usar algo que se llama match filtering. Es usar un template o usar lo que se sabe de la teoría, lo que se esperaría para la colisión de agujeros negros, colisión de estrellas de neutrones, lo que sea, cuáles sean sus características, y después tratar de usar tantas como sean necesarias, porque uno no sabe qué tipo de evento está ocurriendo en la naturaleza, tener un banco de ondas gravitatorias que es suficientemente exhaustivo, y después tratar de usar cada una de ellas, pasarlas por el detector a todo tiempo y ver si en algún momento hay una coincidencia. Y eso es lo que se llama match filtering y da la detección óptima de señales. Por supuesto, esto asume que la teoría es la correcta, que los eventos que estamos pensando son correctos, o sea que hay agujeros negros, que hay estrellas de neutrones que están colisionando. Todo esto fue un signo de pregunta hasta que las detecciones empezaron a ocurrir. Podría no haber sido el caso, que la teoría fuera correcta o que hubiera suficientes eventos para que al prender el detector, después de un tiempo, podamos tener eventos. Por supuesto, uno quiere cubrir las bases y pensar, bueno, ¿qué pasa si no tenemos la teoría correcta? ¿O qué pasa si hay otro tipo de eventos, otro tipo de objetos en la naturaleza que nunca hemos considerado? Y para ello hay otras estrategias de detección que son subóptimas. Uno necesita que se alineen los planetas, por decirlo de alguna manera, que esté suficientemente cerca, que la intensidad sea suficientemente alta para quizás verlo. Pero bueno, asumamos que los objetos son los que creemos que existen. ¿Qué es lo que tenemos que producir desde el punto de vista de lo teórico para poder hacer ese match filtering? Bueno, necesitamos que usar la teoría y predecir qué tipo de onda y cuáles son las características que cada sistema debería tener dependiendo de sus parámetros, masas, spins, cómo están colisionando, si tienen excentricidad, si no. Todo eso tiene que ser producido por la teoría. Las ecuaciones de Einstein, como dije, son muy complicadas. Si uno piensa en 2 sistemas con 2 agujeros negros que están en una binaria, están revolucionando alrededor de cada uno. Cuando están muy lejos, física newtoniana es bastante buena. Uno puede
usar la teoría de relatividad y reescribirla, para casos particulares, como si fuera teoría newtoniana con algunas correcciones. Y las correcciones son súper chicas. Así que cuando están suficientemente lejos, ecuaciones a la Newton, con algunas correcciones, son suficientemente buenas para decirnos cómo va a ocurrir la dinámica. Pero a medida que se están acercando, las velocidades pasan a ser cerca de la velocidad de la luz a la cual estos objetos están yendo, y tenemos ya en cada uno de los objetos, supongamos que estamos hablando de objetos que colisionan, que cada uno son agujeros negros, tenemos ellos que m sobre r, este potencial gravitatorio, que cada uno tiene orden 1, y se están acercando a una región donde la distancia y la masa vuelve a ser la masa sobre la distancia, ahora la masa combinada sobre la distancia de los dos, orden 1. Entonces necesitamos que la teoría nos dé la solución sin poder asumir que nada pasa suficientemente en forma suave para hacer algunas aproximaciones como la que se hace cuando están suficientemente lejos. Y para ello necesitamos responder o hacerle preguntas a la teoría en el régimen no lineal altamente dinámico, que es un régimen que no era accesible antes. Y acá me gusta mucho la frase de Stanislaw Ulam, que la expresó hace tiempo. O sea, Stanislaw Ulam fue uno de los primeros que usó computación para hacer física muy interesante, y en realidad tienen unos sistemas relacionados con materia condensada que son hermosos, donde la teoría del uso de computadoras fue crucial para revelar una dinámica que hubiera sido insospechada hasta ese momento. Y él tiene esta frase que dice: usar un término como la ciencia no lineal es como referirse a la zoología, a la mayoría de la zoología, como el estudio de los animales que no son elefantes. O sea, básicamente lo que está diciendo es, bueno, el hecho que hayamos estudiado mucho con física linealizada y que hemos conseguido muchísimo avance con ellos, no nos tiene que hacer perder de vista que hay mucha más teoría, mucha más física que no es accesible desde el punto de vista lineal, y la verdad que tenemos poca intuición en ese régimen. Y en el caso de teoría de relatividad, esa frase es súper justa. Hay muchísimo que no sabemos, que está dominado por régimen no lineal, y las herramientas con las que veníamos usando no nos decían nada. Ahora voy a mostrar un ejemplo de una película que va a mostrar esta colisión de dos agujeros negros, de unos... Espero que esto funcione. Ok, ahí tenemos dos agujeros negros, no son exactamente iguales al mismo tamaño. A medida que están yendo alrededor de ellos, genera estas ondas gravitatorias que están demostradas con estas onditas que salen. Hay una colisión, y esa colisión da un agujero negro que muy rápidamente se relaja a un agujero negro simple. Eso pasa rápido. La primera simulación fue hecha por Franz Pretorius en el 2015. No, en el 2015. Y hoy en día, bueno, todos lo estamos haciendo, se puede estudiar un montón de sistemas, pero una de las cosas fundamentales ahí, que a veces la historia se pierde en lo lindo que es la película, es: teníamos dos agujeros negros, chocaron. Esos agujeros negros, al momento de chocar, el sistema tiene mucho momento angular. Y si uno dijera, bueno, el choque hubiera ocurrido antes, un poco antes, hubiera querido formar un agujero negro, quizás hubiéramos tenido demasiado momento angular para generar una singularidad desnuda. Pero el sistema dice, no, yo no quiero hacer eso. Yo tengo que liberarme, tengo que radiar momento angular porque quiero estar debajo de eso. En principio esto no tenía por qué ocurrir así. No teníamos, recordemos que la solución que dije se obtiene bajo muchas assumptions, muchas, bueno, perdón, ustedes saben lo que digo, asumiendo demasiado, que no tenía por qué darse en un régimen altamente no lineal como el que acaba de ocurrir. No solamente eso, sino que forma un agujero negro que está altamente deformado, está aún así girando muy rápido, pero por debajo de esa cota máxima, y rápidamente se libera de toda estructura
y se acerca muy rápidamente esta solución especial de Kerr que había sido obtenida bajo estas suposiciones que son altamente no trivial de asumir, son demasiado simplistas. Entonces, el sistema tiene un atractor muy fuerte, quiere llegar a ese atractor y las características de cómo ocurre es muy limpio. Todo eso no se hubiera podido saber si no hubiera sido por estas simulaciones numéricas. Y por supuesto, una vez que las simulaciones numéricas se obtienen, uno dice, esto es lo que está pasando y se puede entender de una forma mucho más simple y pasa a ser algo que era totalmente inesperado, en poco tiempo algo totalmente natural. Pero eso esconde mucha información que aún hoy en día un entendimiento de primeros principios está esperando para alguien que lo haga. Y esta es, olvidémonos de este puntito, esto tiene que ver con el dato inicial, pero lo que uno ve acá es una estructura sinusoidal, esa sinusoide está incrementándose, quiere decir la amplitud de la onda gravitatoria está haciéndose cada vez más grande. ¿Eso por qué? Porque los objetos están yendo alrededor de sí mismos en el sistema cada vez más rápido. Eventualmente está la colisión y rápidamente el sistema se llama silencio. Entonces, si uno hace un zoom in justo cuando el choque ocurre, lo que ve es esto. Algo muy simple, no hay nada raro. El sistema suavemente, a pesar de que lo hace en forma violenta, pero suavemente pasa de el régimen de inspiral al choque y a relajarse y convertirse en un agujero de Kerr en una forma muy rápida. Y en el medio, según las configuraciones, del orden de 3 a 12% de la masa total del sistema se liberan ondas gravitatorias. Entonces, una conversión de masa en energía extremadamente eficiente. En ese momento se libera más energía con ese choque que todo el resto del universo, de energía que el resto del universo está emitiendo en el espectro electromagnético, y eso pasa en un instante de tiempo. Para dar un poco de contexto por otras cosas que se han visto, ¿qué pasa si ahora cambiamos? En vez de poner dos agujeros negros, pongamos un agujero negro y una estrella o dos estrellas. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Porque en el caso de dos agujeros negros, las ondas que vemos son ondas gravitatorias y nada más, porque no hay nada más en el sistema. Las soluciones de agujero negro en la teoría son soluciones de vacío. Es simplemente curvatura del espacio-tiempo y nada más puede emitir. Pero en el momento que ponemos una estrella de neutrones, ahora tenemos materia, y a la materia podemos hacerle que haga cosas interesantes. No solamente el sistema, a medida que se está acercando, emite ondas gravitatorias, sino que la influencia de efectos de marea entre los objetos involucrados, pueden hacer cosas interesantes. Y ahora les voy a explicar algunas. Supongamos que tenemos un agujero negro y una estrella de neutrones. Y recuerden que les dije que hay un radio dentro del cual, si los objetos quieren más o menos girar en trayectorias cuasi circulares, se tiene que caer a partir de un cierto radio al agujero negro. Bueno, eso ocurre según las masas de los sistemas involucrados, según la masa del agujero negro y la masa de la estrella de neutrones, puede que eso ocurra a un radio que es suficientemente grande, tal que la estrella está cayéndose antes que los efectos de marea empiezan a romper la estrella. Pero entonces, toda la materia de la estrella de neutrones termina cayendo dentro del agujero negro y no pasa nada raro. Desde el punto de vista de la materia, todo termina dentro del agujero negro y las ondas gravitatorias son básicamente las mismas que si hubiéramos puesto un agujero negro y otro agujero negro de la misma masa de la estrella de neutrones. Más interesante es si pasa esto, que el radio, donde se tiene que invariablemente caer, está más chico que el radio en el cual los efectos de marea empiezan a destruir la estrella de neutrones. Ahí puede pasar cosas muy interesantes. En particular, podemos terminar con un agujero negro rodeado con un disco de acreción, y esto empieza a tener todos los ingredientes de los modelos que explican estos gamma ray bursts, y son análogos también a estos discos de acreción galácticos que tienen jets asociados a ellos.
Por otro lado, o muy relacionados, si chocan dos estrellas de neutrones, de vuelta, están generando ondas gravitatorias cuando están suficientemente lejos, pero eventualmente colisionan. Esa colisión puede generar un montón de materia. Parte de la materia puede ser mandada a distancias muy grandes. A su vez, la materia se va a calentar a temperaturas increíbles y también puede dar lugar a emisión. No solo eso, sino que la colisión puede ser tal que el objeto que se forma excede la masa máxima que esa ecuación de estado que describe la estrella puede aguantar una estrella, puede hacerla inestable y colisionar en un agujero negro. Así que al final del día, una posibilidad es que de vuelta esta colisión forme un agujero negro con disco de acreción, etcétera, o puede formar una estrella que es altamente deformada y que va a girar por mucho tiempo y en su paso va a tratar de llegar a una situación de equilibrio emitiendo un montón de energía. Bueno, esto lo voy a mostrar porque en realidad debería haberlo mostrado antes. Si volvamos al caso de los agujeros negros, yo dije, pues, si no tienen nada más, lo único que se ve son ondas gravitatorias. Pero si hubiera plasma alrededor de ellos, a medida que los agujeros negros van, esto estaba en el anuncio de la charla, estaba incluido. Bueno, acá simplemente le estoy mostrando dos agujeros negros que están colisionando, como de la película que les mostré, pero hay plasma alrededor. Y lo que les estoy mostrando es el flujo de Poynting del sistema, o sea, el flujo electromagnético del sistema. O sea, si tuviéramos dos agujeros negros que estuvieran rodeados con plasma, y ese plasma puede estar ahí porque hay un disco de acreción alrededor, o por el posicionamiento de esta binaria en alguna galaxia, lo que serían dos jets, o sea, serían como dos copias de estos que están entrelazados en sí mismo y sería una estructura interesante. Y en el pasado ha habido algunas especulaciones de algunos sistemas donde la estructura del jet no parece tan lindo, sino que tiene alguna estructura extra, no es simple como los estándares. Y una posible explicación es que en realidad son dos agujeros negros que todavía no han chocado, pero están cerca están a un radio suficientemente cerca, están orbitando y lo que están haciendo es generar estos jets que como se entrelazan. Bueno, simplemente para mostrarle algunas imágenes, o no sé si esta movie se va a ver. En el año 2015 fue la detección de la primera onda gravitatoria. A ver, me recuerdo, la primera colisión de agujeros negros teórica es del año 2005. Eso fue cuando Pretorius lo hizo. Esto muestra lo que se vio en el experimento, en el detector de LIGO. Este día, escuchen el sonido, porque como esto está colisionando a una frecuencia que son frecuencias que el oído humano realmente puede escuchar, escuchan dos frecuencias. La primera, que es la frecuencia más baja en la película, es lo que realmente se escucha. La otra es artificialmente subida un poquito a frecuencia un poco más alta para que el oído lo escuche. Este evento fue espectacular en más de una forma. No solamente se detectó un poquito antes que el detector estuviera andando a 100%, sino que este evento tiene masas asociadas que son suficientemente altas y la distancia en la cual ocurre la colisión suficientemente cerca que no hizo falta usar este match filtering. El detector, la señal estuvo por encima del ruido del detector, lo cual es excelente porque prueba el detector funciona, las ondas gravitatorias son reales, aun cuando la teoría de Einstein pudiera estar 100% incorrecta. Después, por supuesto, uno usa match filtering y le saca los parámetros, no solamente ve que la onda gravitatoria es consistente con la teoría de relatividad, sino es que es consistente con la teoría de relatividad para el caso de un evento donde las masas son de este estilo, los spins son de este estilo, etc. Y ahí es cuando empieza a hacer astrofísica o astronomía de ondas gravitatorias. Más normal es un sistema como este.
donde la onda gravitatoria está bien escondida dentro del ruido. Acá en rojo y en azul se ve el ruido presente en el detector, en los detectores en Estados Unidos. Y lo que se ve en esta línea es la señal acumulada extraída gracias a match filtering y la evidencia experimental de que la señal es real usando las ondas gravitatorias predichas por la teoría. La mayoría de las señales encontradas son de este estilo. Y pasamos desde el año 2015, antes del 14 de septiembre del año 2015, donde no habíamos visto ninguna onda gravitatoria, ninguna colisión de agujeros negros, no sabíamos ni siquiera si existían agujeros negros en binarias, al día de hoy que hay más de 60 colisiones de agujeros negros confirmadas, que predicen han producido un montón de información respecto de masas, spins, distribución y el rate o cuán común es el choque de agujeros negros. Eso en un intervalo de 6 años y recién empieza. Acá hay algunos detalles, no les voy a decir mucho. Una de las cosas que también se hizo con la primera detección es poner una posible cota en la masa del gravitón. En relatividad, el gravitón no tiene masa, sería como un fotón, se mueve a la velocidad de la luz, pero dado que uno tiene el evento, ahora puede decir, bueno, ¿qué pasa si el gravitón tuviera una masa? ¿Cuál es la cota que podemos ponerle debido al tipo de onda que se está viendo? Y esa detección, simplemente con una sola detección, le puso esta cota, 10 a la menos 22 electronvolts sobre centímetro cuadrado, sobre sí cuadrado, perdón, la velocidad de luz al cuadrado, que es más estricta que la masa que existe para el fotón, la cota de la masa que existe para el fotón, usando todas las observaciones electromagnéticas al día de hoy. No voy a decir mucho más de esto. Esto es una fotografía vieja, simplemente para ver cómo luego de las primeras detecciones, LIGO empezó a sacar estas figuras o estas fotos que son lindas respecto de, bueno, ¿qué se sabía respecto de posibles agujeros negros? Estos son en violeta, son las estimaciones de posibles agujeros negros en algunas binarias donde se ve la señal electromagnética y se puede estimar cuál sería el objeto que lo acompaña. Parece que es demasiada masa para el tamaño que tiene, entonces debería ser un agujero negro y con eso se estima cuál podría ser la masa del objeto que sería un agujero negro. Pero LIGO viene y dice, no, nosotros medimos estas, sabemos con estas cotas que deberían ser agujeros negros por cómo se comportan y empezamos a ver masas más altas. Y a medida que pasa el tiempo, bueno, esto se pobla más y esta es una figura vieja. Hoy en día hay mucho más, al punto tal que ya es imposible empezar a decir, a listarlos todos. Voy a ir terminando, pero para decirle algunas cosas más que se han sacado, por ejemplo, una de las cosas que se quería obtener es cuál es la ecuación de estado de la estrella de neutrones, que no se sabe. No se sabe porque es materia a una densidad mucho más alta que la de densidad neutral. Es una densidad o un régimen de energía que es totalmente inaccesible en aceleradores. Y es un régimen donde la teoría nuclear que se usa empieza a perder confiabilidad, así que tampoco la teoría nos dice muy bien cuál debería ser la ecuación de estado de estrella de neutrones. Y LIGO puede empezar a poner cotas interesantes respecto a la ecuación de estado, simplemente por tratar de medir posibles modulaciones en las ondas gravitatorias asociadas a la colisión de estrellas-neutrones. Y el hecho de que LIGO ya vio un par de sistemas de este estilo y no ha visto ninguna modulación, lo cual implica que estas estrellas no pueden tener un radio de 14 kilómetros o de 15 kilómetros, porque si los tuviese, LIGO vería modulaciones. Entonces empieza a poner cotas interesantes a la ecuación de estado y hoy en día el argumento es simplemente basado en la no observación de modulaciones
pero es la observación de ondas gravitatorias, que el radio empieza a ser preferentemente alrededor de 12 kilómetros. Otra cosa súper interesante, y les voy a mostrar un par de ejemplos, es qué ocurrió con la materia en estas colisiones. Supongamos que colisionan dos estrellas de neutrones, uno manda materia, eyecta materia hacia el infinito, y la materia esa le pasa algo. Otra puede ser capturada en un disco de acreción y ser parte relevante de la generación de un jet. Ambas cosas se han visto, lo cual conectó la colisión de estrellas de neutrones con Short Gamma Ray Burst, el modelo más promisorio el modelo más promisorio en teoría respecto de qué podría explicarle estos Short Gamma Ray Burst, pero a la hora de que LIGO lo detectó, también lo detectan al evento ondas de telescopios electromagnéticos y pueden establecer un link muy, muy cercano respecto de que al menos algunos Short Gamma Ray Burst están producidos por la colisión de estrellas de neutrones. Y, por ejemplo, el origen de elementos pesados. Ahora le voy a decir un poquito más. Simplemente, acá hay una pequeña película. Los últimos instantes de una colisión de estrellas de neutrones. Y acá empiezan a ver que hay una cierta cantidad de materia que empieza a querer irse hacia afuera. La película no es muy buena, pero uno puede estimar cuánta energía tiene que ir. Esto es lo que les decía de la colisión de dos estrellas de neutrones que tienen exactamente los mismos parámetros, excepto la ecuación de estado. Entonces, cuando están suficientemente lejos, las ondas gravitatorias son exactamente iguales. Solo cuando están a punto de colisionar empiezan a haber modulaciones. Pero estas modulaciones ocurren en un régimen donde LIGO ya empiezan a no tener mucha sensibilidad, así que LIGO no ve estas modulaciones. O sea, le cuesta ver las modulaciones a no ser sean suficientemente grandes. Y el hecho de que LIGO no ha visto las modulaciones no fueron muy grandes, lo cual implica que los radios han sido del orden de la estrella, han tenido que ser del orden de 12 kilómetros y no de 15. Pero algo muy interesante que pasó es esto de identificar esta materia que se eyecta. Es materia que es altamente rica en neutrones, que puede dar lugar a procesos nucleares que generan elementos más y más altos de la tabla periódica. Muchos de estos elementos son radioactivos y a la hora de decaer generan una característica electromagnética muy particular. Y depende de lo que se ve, uno puede decir, la ecuación de estado tiene que ser de este estilo, los procesos que ocurren son de este estilo, y tiene que haber esta debe ser la cantidad de materia que se emitió. Todo esto se combina y se ha usado para poner cotas muy importantes respecto de la ecuación de estado, pero más importante, revela que los elementos de la tabla periódica altos, de número atómico alto, tranquilamente pueden haber sido formados por la colisión de estrellas de neutrones. En particular, hubo mucha prensa acerca de que la colisión de dos estrellas de neutrones produce del orden de 2 a 3 masas terrestres de oro. Pero esto es lo que se vio en el experimento, esto es más interesante. Abajo se ve lo que ve LIGO, que empieza a ver ondas gravitatorias. Esta es la intensidad. Acá es la colisión. Y un ratito después, muy poco, 1.7 segundos después, el Fermi capta la emisión capta rayos gamas provenientes del mismo lugar del espacio. Y bueno, esto es algo que se ha medido hasta el hartazgo. Hasta hace poco se seguía midiendo señales que se produjeron en 2017 debido a la colisión de estas estrellas. Bueno, esto es una movie. Todavía, por supuesto, hay muchísimas, esto recién comienza para mí. Todas
no todas, muchas de las frutas que estaban colgando suficientemente bajos han sido agarradas. Pero ahora es cuando se pone mucho más interesante. Ya, por supuesto, diciendo muy fuerte en que ha sido extremadamente interesante hasta ahora. Pero ¿qué va a pasar a medida que vamos a los años que siguen? Pasamos de ver una onda gravitatoria cada tanto a ver un montón. Y el LIGO sigue mejorando, sigue haciéndose más sensitivo. Lo mismo con Virgo, lo mismo con Cagra. Eso va a hacer va a dar lugar a un montón de cosas. En particular, mucha más sensibilidad, empezar a poner cotas más fuertes. La combinación de estos detectores va a poder dar lugar a localizar en el espacio donde la colisión ocurrió, pero más importante para el caso de, por ejemplo, de estrellas de neutrones que pasan mucho tiempo en la banda del detector, hay esfuerzos muy importantes para usar la primera parte de esa de la órbita de estos sistemas, analizarla rápidamente y predecir en qué lugar del universo esta colisión está a punto de pasar. Sería casi la primera vez en la historia donde los telescopios pueden ser apuntados porque algo está a punto de ocurrir y eso es una realidad que va a ocurrir en el futuro cercano. A medida que estos detectores también se hacen más sensibles, el volumen que son de eventos o el volumen del espacio que son capaces de acceder es mucho más alto, con lo cual el número de eventos va a subir a números muchísimo más altos. Y ahora uno va a empezar a poder hacer estadística mucho más fuerte, estadística de eventos múltiples, con lo cual todos los errores, todas las cotas van a ser mejoradas por ejemplo, la raíz cuadrada del número de eventos. Entonces uno va a pasar una transición que ya la vimos en cosmología, de hacer cosmología a hacer cosmología de precisión. Ondas gravitatorias están yendo en la misma dirección. En algún momento, tanto la sensibilidad mejor de los experimentos, más el número increíble de eventos que se van a ver, van a dar lugar a un cambio fundamental en la forma que se hace el análisis, dado que el número de eventos va a dejar lugar a hacer muchas preguntas. En particular, quizás una de las más excitantes es agarrar la teoría de relatividad y testearla a niveles totalmente insospechables si no tuviéramos las ondas gravitatorias. Hay también, a medida que los eventos se ven, empiezan a haber nuevas preguntas. Por supuesto, lo más interesante en física a veces no es responder la pregunta que uno venía, sino las preguntas nuevas que la evidencia de la naturaleza nos da. Algo raro que ha empezado, la LIGO empieza a ver ondas gravitatorias de eventos, y hay eventos que distingue donde los agujeros negros son medios pesados. Hay eventos donde algunos de los constituyentes tienen masa 60 masas solares, 70 masas solares. Eso es incómodo. La teoría de astrofísica sabe de una inestabilidad que se llama la pair instability supernova, que haría que no debería haber agujeros negros de esa masa. Por supuesto, hay un poquito de libertad en el modelo que uno podría mover ese número un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero ya empiezas a poner incómodo el hecho de que haya agujeros negros de tanta masa y hay que explicarlo. También hay algunos objetos compactos que tienen 3 masas solares, 2.7 masas solares, 4. También hay otra teoría que diría que no debería haber, esos agujeros negros no deberían estar ahí. Bueno, entonces, ¿qué son? Y si son agujeros negros, ¿cómo se modifica o cómo se arregla la teoría de astrofísica, de evolución estelar, para tratar de explicar que eso está bien? Otra cosa rara es que la mayoría de los eventos son consistentes con que los agujeros negros que vienen no tienen spin. Y eso es raro. ¿Por qué es que la naturaleza, al producir estos agujeros negros, produciría agujeros negros con muy poco spin? Por supuesto, sabemos que cuando los agujeros negros aún sí tienen poco spin, cuando chocan, dan un spin alto. Entonces, en algún momento vamos a empezar a ver eventos donde
evidencia de spin va a ser importante y va a ser muy interesante tratar de entender si el spin que tiene ese agujero negro es el spin que tuvo al nacer o tiene spin porque es una segunda generación. Ya colisionó una vez y este es el agujero negro que es el producto de esa colisión y está colisionando ahora por segunda vez. Todo eso va a dar lugar a mucho trabajo en el área de astrofísica. Estamos viendo esta increíble robustez, si queremos decirlo así, de la solución de Kerr, que dije, seguimos chocando, seguimos viendo que agujeros negros chocan y siempre terminamos la solución de Kerr. Hay preguntas interesantes del lado teórico. Yo me referí un poco acerca de que estamos chocando agujeros negros, en el régimen más extremo podemos crecer y aún así las ondas gravitatorias son altamente simples. Bueno, eso nos está diciendo que debe haber una cuasi simetría o algo en la teoría que quizás podríamos encontrar que nos ayudaría a entender la simpleza del sistema. Pero más allá de eso, ahí dije algo astrofísico, algo de la teoría, algo práctico respecto a la característica de ondas gravitatorias, pero hay muchísimo más. Y esto me referí muy poquito al principio. Bueno, en el contexto de holografía, se ha visto que en experimentos, por ejemplo, en choque a altas energías en aceleradores, que el choque libera el quark-gluon plasma, pero muy rápidamente luego de eso el sistema puede ser describible como una descripción hidrodinámica. Eso es algo que aún no se entiende. En teoría no se tienen las herramientas todavía en Lattice Gauge Theory, pero usando holografía esto es muy natural, porque desde el punto de vista holográfico lo que estamos describiendo es la colisión de dos agujeros negros, y ya vimos que estos agujeros negros aparentemente quieren relajarse en una escala bastante corta a un sistema, a una configuración preferencial, que es el caso de estos agujeros negros. Y esto que les mostré en el caso de relevante para ondas gravitatorias, cuando uno lo estudia del contexto relevante para holografía, también se da. También se ha usado holografía para entender estos quench systems, los sistemas hamiltonianos que de golpe uno le pone una interacción que se prende y se apaga muy rápidamente. Es algo que es difícil de entender en field theory, pero desde el punto de vista gravitatorio, lo que uno está haciendo es pegarle una patada impulsiva a un agujero negro, y también el agujero negro demuestra una universalidad respecto de sus características para relajarse. Hay conexiones entre instabilidades de agujeros negros en contextos particulares, que tienen un agujero negro descrito por unos parámetros muy simples, como dije, pero bajo una interacción rápidamente se van a otro estado que está descrito por otros parámetros. Y eso se emparenta mucho con el estudio de transiciones de fase, por ejemplo, en superconductividades. Y recientemente ha habido indicaciones de que quizás hay una forma muy natural de relacionar turbulencia en hidrodinámica con el comportamiento no lineal de agujeros negros, y es algo que todavía queda mucho para entender. Y quizás una pregunta que va a seguir estando es, bueno, seguimos viendo en escenarios muy naturales que chocamos, ponemos la situación más extrema posible, y esta conjetura de Penrose sigue siendo robusta, sigue queriendo aparentemente agujeros negros siempre tapar las singularidades, con la cual nos deja seguir haciendo física sin preocuparnos tanto que no tenemos una teoría cuántica de gravedad. Para concluir, bueno, yo pasé por demasiado rápido, pero esto ha llevado muchísimo esfuerzo desde décadas en la parte tecnológica para construir los detectores, pero también desde el punto de vista teórico para llegar a una situación donde robustamente podemos usar las ecuaciones de Einstein y hacerles preguntas para los regímenes relevantes en los que los queremos usar y contrastar con las mediciones experimentales o observacionales. Y esto simplemente recién empieza. Los detectores en el futuro, ya les hablé un poco del detector en el espacio, pero hay la tercera generación de detectores que está siendo planeada. Dos ejemplos son
uno es el Event Horizon de Einstein Telescope, el telescopio de Einstein, y el explorador cósmico, van a ser capaces de medir colisiones de eventos a redshift de orden 20. O sea, esto es, y con una señal, una sensibilidad ridículamente alta. Estos detectores van a ser capaces de captar la colisión de cualquier estrella de neutrones en cualquier momento del universo que esté ocurriendo. El tipo va a dar lugar a la posibilidad de hacer cosmología, bueno, lo que se les ocurra. También se están usando para, por ejemplo, investigar fenómenos, modelos potenciales de materia oscura, también donde la interacción con agujeros negros es crucial. Y bueno, me parece que es un momento más que interesante para alguien joven entrando al campo, ya sé cuál sea el campo. Me parece que obviar el rol de agujeros negros sería un error. Tarde o temprano parecen tener una forma de aparecerse y terminar siendo útiles, y al mismo tiempo abriendo preguntas nuevas muy interesantes para tratar de resolver. Y con eso creo que termino acá. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Luis. Invito a todo el mundo de abrir su micrófono y le damos un aplauso a Luis para su charla, su muy bonita charla. Bueno, muchas gracias, Luis, por haber dado el resumen de las últimas 4 décadas de todo lo que pasó en esa área. Entonces, abrimos la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta para Luis? Puede simplemente abrir su micrófono y hacerla, o alzar la mano, como quieren. Adelante, Ulises. Buenas tardes. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar por la conferencia, muy buena. Mi pregunta es, ¿qué es lo que miden los detectores al detectar una onda gravitacional? O sea, no sé, no me imagino como qué es lo que están midiendo. Gracias, Ulises. Gracias por la pregunta, porque de eso no lo cubrí. Tenía un slide, te lo saqué porque me parecía que me iba demasiado lejos. Pero a ver, me fijo. Imaginemos imaginemos esta figura. En esta figura, lo que pasa, y no ves, imagínate que haya para el otro lado otro brazo del detector, ¿ok? Entonces, formando una L, o dos lados de un cuadrado. Cuando la onda gravitatoria, una de las cosas que la onda gravitatoria hace cuando pasa por el detector, si pasa en la dirección correcta, hace que este brazo se hace más corto y ese otro brazo se hace más largo. Entonces vos lo que estás midiendo, si querés, en una forma muy simple, es la variación relativa de la longitud de los brazos. Entonces, en el experimento, en el detector, lo que hay es un láser que en la estación central se divide en dos. Vos prendés el láser y su trayecto se divide en dos. Uno va hacia arriba o en esta dirección, primero va hacia el norte y otro va hacia el este. Llegan al final, hay dos espejos, rebotan en el espejo y pegan la vuelta. Entonces, en la vuelta hay un sensor, si querés, que chequea si hay algún lag, si hay alguna diferencia en el tiempo de arribo de la parte del rayo que se fue hacia el norte con la parte del rayo que se fue hacia el este. Sí. Y por supuesto, puede haber diferencias por muchísimas razones. Un temblor puede haber ocurrido, puede haber habido basura en el tubo que encierra los rayos. Por supuesto, todo eso se trata de eliminar. Y si vos podés eliminar toda otra explicación, lo que empezás a sospechar fuertemente que es una onda gravitatoria. Pero la otra cosa buena es que tenés más de un detector. Entonces tenés 1, 2, 3, 4. En realidad al principio, cuando recién midieron, solo tenían 2. Y la consistencia de lo que ve un detector con el otro te da
confianza de que fue real. Y después, por supuesto, analizás el dato de uno, analizás el dato del otro y contrastás la información que estás obteniendo. Pero lo que básicamente estos detectores miden es que el espacio-tiempo, viste como que dije, la teoría dice que materia curva. Bueno, cuando materia curva, en particular, lo que hace es cambia la noción, cambia las distancias que uno mediría. Entonces eso es lo que estás viendo, que a esta onda gravitatoria, a medida que se propaga en el universo, cambia la distancia un poquito. Y por supuesto, esto antes de que llegue el detector, vos no ves nada. Algo pasó cuando cruza el detector y después vuelve a no pasar nada porque la interacción ya ocurrió. Entonces, eso es lo que miden básicamente es el cambio relativo de distancia en dos brazos del detector. Sí, muchas gracias. Gracias, Ulises, y gracias, Luis. ¿Alguien más tiene una pregunta para Luis? Adelante, Ricardo. Doctor Luis, muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. Solamente una pregunta. Al principio de la charla mencionó que había una relación entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia que lo alberga. A lo mejor sí lo dijo y no lo escuché, pero ¿cuál es esa relación? Si es una relación así como universal o no sé si podría por favor abundar al respecto. Sí, es una relación universal. En estos momentos se me escapa el nombre, your sigma relation, pero básicamente miden masa del bulge con la masa del black hole. O sea, miden la masa efectiva de la galaxia, lo que puedes ver. Después, en algunos sistemas se puede estimar la masa central del black hole. Y lo ponen en un plot, ¿no? Masa de la galaxia, masa del black hole, y parece que hay una relación lineal. Entonces, que dada una masa, si vos ves una galaxia que es 100 veces más pesada que la galaxia, que la Milky Way, la Vía Láctea, el agujero negro de la galaxia esta más pesada debería ser 100 veces más pesado que el agujero negro de la galaxia nuestra. Y eso parece ser bastante real. Para galaxias en los dos extremos, muy livianas o muy pesadas, parece que se cambia un poquito, pero en el medio hay un rango muy grande donde esta relación, por supuesto una relación de astrónomos, donde uno tiene que cerrar un poquito los ojos y se ve una línea perfecta, pero cuando la abrís, bueno, ya no tanto. Pero es curioso que sigan una relación bastante, ¿cuál sería la palabra? Bastante aproximada de que esa relación esté. Y hay ya mucha medición que uno podría no creerle que sea tan exacta, ponele, pero que hay una relación de que galaxias más pesadas tienen agujeros más pesados, eso es claro. Y bueno, y ahora hay que empezar a pensar por qué. Quizás hay modelos donde dice, bueno, uno formó la galaxia y como consecuencia el agujero negro se forma así, pero hay otros que dicen, no, el agujero negro tiene una forma de crear un feedback a través de estas emisiones de energía a escalas muy grandes, lo cual establece una relación de circuito cerrado que autorregula los dos. ¿Y cuál es su explicación? No, yo no tengo ahí. Me parece que hay una autorregulación, pero no sería el régimen donde me sentiría más cómodo de hacer una conjetura. Pero cuando parte del problema de que no se tiene una respuesta más acabada, es que cuando estamos hablando de estas escalas, entonces uno tiene que tener la escala que da lugar a la galaxia y al mismo tiempo la escala que da lugar al agujero negro. Y hoy en día tenemos simulaciones muy buenas, en particular para nombrar un mexicano, Carlos Frank, y nombrar también un argentino, el trabajo de Julio Navarro, Carlos Frank y Simon White, por ejemplo, estas Millennium Simulations, son excelentes a la hora de mostrar cómo, la galaxia se forma, cuál es el impacto de la materia oscura en ello, pero las escalas que pueden
que pueden cubrir las escalas más chicas que pueden cubrir son mucho más grandes que la escala del agujero negro. Por más que sea supermasivo, es una hormiguita en un edificio enorme, lo que estamos hablando de diferencia de escala. No lo pueden cubrir, entonces no se puede de forma eficiente y controlable incluir ese mecanismo de autorregulación o de feedback. Después hay otra gente que se estudia solamente la escala de la galaxia y pone la contribución efectiva de este feedback, y bueno, parecen darle soporte a esta idea, pero creo que falta mucho para poder tener todas las escalas correctas, para poder decir desde el punto de vista de primeros principios, sabemos que esto es lo que está ocurriendo. Por ahora yo creo que es más observacional, con algunas ideas interesantes que podrían ser correctas, pero me parece que, que estamos lejos de saber a ciencia cierta. Gracias. Nada, gracias a vos. Gracias, Ricardo y Luis. ¿Otra pregunta? Yo sino, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre, bueno, hace un par de meses hubo un trabajo de Font, Herdeiro y otros colegas donde explicaron mostraron, digamos, que una de esas mediciones de LIGO era consistente con la colisión, creo que head-on, de dos estrellas de Broca, o sea, dos objetos de campo escalar. ¿Eso fue coincidencia o puede haber algo ahí? Ok. A ver si te explico y de paso uso este gráfico. No importa qué línea usamos. LIGO hoy en día está más cerca de esta línea de sensibilidad, pero lo que voy a decir vale lo mismo para esta. En el caso ese que vos decís, Olivier, son dos agujeros negros que tienen... Son objetos que tienen mucha masa, o la masa total del sistema tiene mucha masa. Y eso me deja usar este ejemplo. ¿Por qué LIGO ve ondas gravitatorias de la colisión de agujeros negros y LISA ve ondas gravitatorias de colisión de agujeros negros supermasivos? Es porque cuanto más alta es la masa, más baja es la frecuencia. Entonces, volvamos a este gráfico, ¿está bien? Entonces, si yo tengo dos agujeros negros que tienen masa, una sola masa solar, la colisión, la máxima amplitud, es más bien de este lado. Ahora, cuando empieza a subir la masa, empiezan a irse cada vez más para el lado izquierdo. Entonces, cuando yo veo un evento que tiene mucha masa, si tiene una masa muy alta, ni siquiera lo veo, porque el choque pasa a esta frecuencia donde el LIGO no ve nada. Bueno, ese evento que vos decís pasa medio por acá. Entonces, la colisión pasa a una frecuencia que es suficientemente baja que solo ves muy poquito. Y si vos ves muy poquito y después se relaja, bueno, hay muchísimas cosas que uno puede acomodar. En particular, algo que pasa, una diferencia fundamental entre dos agujeros que están circulando y uno que chocan head-on, ¿no? Es que el head-on solo tiene un par de oscilaciones y decae. Este tiene un montón de oscilaciones. Pero si yo agarro y le pongo muchísima masa, solo voy a ver las últimas, porque todo lo otro pasó a frecuencias más bajas. Entonces puedo empezar a confundir, no sé, una cebra con un caballo. Eso no quiere decir que no haya estado viendo una cebra. O sea, yo no estoy diciendo que lo que ellos han visto es incorrecto. Lo que sí es, tengo que explicar, ahí cuando hablaba con alguien, llega un momento que uno dice, bueno, ¿cuáles son las chances que haya visto tres ángeles uno detrás de otro? Y acá tengo que ver dos ángeles uno detrás de otro. Tengo que explicar que objetos que jamás hemos visto, estas Broca Stars, existan y que de alguna forma fueron creadas y están colisionando head-on. Es como, necesito dos milagros que ocurran al mismo tiempo, lo cual no le pondría mucha credibilidad yo. Me parece interesante que haya un grupo de gente que siempre diga, pero ¿cómo estás seguro de esto? Simplemente para subir la barra, de evidencia a la hora de que LIGO diga esto. Así yo no pondría
no pondría un peso argentino diciendo que el intercambio hoy en día es 200 pesos a $1. Así que no pondría un peso argentino apostando a favor. Pero me parece muy válido, muy interesante que estas propuestas se estudien, porque al final del día sería muy aburrido si todo lo que vemos es lo que esperábamos. Así que yo estoy esperando que haya alguna sorpresa y podría ser esta. Ojalá sea esta, pero me parece que las chances no son altas. Muchas gracias. Sí. Ok. Muy bien. ¿Otra pregunta? Luis. Sí. Bueno, si no hay otras preguntas, entonces otra vez te agradecemos mucho, Luis, por esa bonita charla. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención y el invite. Y bueno, no sé si Emilio, ¿quieres decir algo más? No, nada más, igual unirme al agradecimiento, Luis, por la charla tan bonita. Gracias, Emilio. Okay. Gracias a todos. Y ojalá puedas venir en persona ya pronto. Sí, ojalá que todos estemos mejor pronto. Sí, porque tengo una lista de preguntas, de hecho, pero bueno, no, ya tenemos hambre esto. Okay. Bueno, gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Tengan un buen fin de semana. Igualmente.